Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a, bueno, a lanzar ahora lo que es el momento curvilíneo, justamente que desarrolla la partícula, ¿no? Entonces, las ecuaciones de movimiento, justamente que se utilizan acá es las que justamente habíamos ya indicado anteriormente, ¿no? Aquí podemos observar justamente las ecuaciones de movimiento cuando utilizamos un sistema de referencia cartesiano, un sistema de referencia basado en componentes intrínsecas y cuando utilizamos componentes radial y transversal, ¿no? Y tenemos las ecuaciones de movimiento, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a analizar justamente el movimiento curvilíneo utilizando componentes cartesianos, ¿no? Bueno, ahí tiene justamente este mecanismo, ¿no? En el cual justamente nos dan ciertas características, ¿no? Me dicen que hay una distancia y, dice igual a 100 milímetros. Me dicen que la derivada justamente de este valor variable, porque y varía, ¿no? Y va a variar, es justamente la posición vertical de esta barra, ¿no? Sobre la cual justamente está montada un collar. Entonces, el objetivo será pues analizar justamente, ¿no? El análisis, o centrarnos en el análisis justamente en este punto, ¿no? Sí, justamente en este punto. Porque como pueden ver ustedes, el punto A, ¿no? Justamente va justamente a recorrer toda esta trayectoria circular, ¿no? En este caso es simplemente la cuarta parte de una trayectoria circular, ¿no? Ya que nos dan acá justamente la dimensión del radio, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos indica? Dice que también hay un cambio de velocidad angular, justamente en la dirección del eje Y, es igual a menos 200 milímetros por segundo al cuadrado, ¿no? La pregunta, la pregunta desde acá dice, ¿cuál es la fuerza, ¿no? Que se ejerce sobre justamente la deslizadera A, ¿no? Sobre la deslizadera A, correcto, sobre la deslizadera A justamente por la guía circular, ¿no? Por la guía circular. Pero acá me da una clave acá, ¿no? ¿Qué me dicen acá? Acá está una clave. Acá me dice lisa. Dice, no, una barra circular lisa. ¿Qué quiere decir? Que está exenta de, en este caso, de mmm, fricción, ¿no? No de fricción. Muy bien. Entonces planteamos nuestras ecuaciones, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se está ejerciendo acá, no? ¿Cómo está ejerciendo la fuerza? Lo que me están pidiendo es la fuerza ejercida por justamente la guía circular sobre esta deslizadera, ¿no? Sobre este collar, ¿sí? Y obviamente, ¿cómo se va a transmitir la fuerza hacia el collar? Justamente porque se está ejerciendo acá justamente fuerza, ¿no? Sobre este pin, pues, ¿no? Y este pin está montado justamente sobre el collar, pues, ¿no? Entonces, si yo determino esa fuerza sobre este pin, estoy calculando la fuerza que se está transmitiendo, pues, ¿no? O que está ejerciendo sobre el collar. Sí, sobre el collar. Este es el collar, ¿no? Collar o deslizadera. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a plantear nuestras ecuaciones, pues, ¿no? De movimiento. Entonces, nuestras ecuaciones de movimiento sabemos que son la sumatoria de fuerzas, ¿no? En X va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? En X. Sí, en X. Y recordemos que la aceleración en X, ¿qué es en realidad? ¿Qué es en realidad la aceleración en X? Pues, ¿no? La aceleración en X sería, en este caso, ¿no? La aceleración en X va a ser pues, X dos puntos, ¿no? X dos puntos. ¿Sí? X dos puntos. Y la otra ecuación, que es la sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Por la aceleración. Y recordemos que la aceleración en Y, pues las componentes de la aceleración en X y en Y, ¿no? Esto se reescribe, vamos a reescribirlo justamente como Y dos puntos, ¿no? Y dos puntos. ¿Correcto? Y dos puntos. Bueno, entonces voy a poder determinar justamente la aceleración en X y en Y de justamente la aceleración de este punto, ¿no? Del punto.
lo vamos a renombrar A, ¿no? También a este punto, ¿correcto? Entonces yo les pregunto, ¿tendrá o no tendrá aceleración en X de esta partícula? ¿O solamente tiene aceleración en Y? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen muchachos? ¿Qué dice Uriel René? ¿Hay o no hay aceleración en X? ¿O tiene que ser cero esa aceleración? ¿Qué dice Uriel? No está Uriel, creo. A ver, Umayali, ¿qué dice? ¿Hay aceleración en X o no? Creo que no está nadie. ¿Están o no están jóvenes? ¿Ah? ¿Hay o no aceleración en X? O esta aceleración tiene que ser cero. Depende, ¿no? De la aceleración en X, ¿no? Entonces será cero, pues, ¿no? Porque me están dando, pues, como dato la aceleración en Y. Nada más. ¿Hay o no hay aceleración? A ver, ¿alguien puede responder? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Hay o no hay aceleración? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver, alguien que participe, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ah? Muchachos, les he explicado que, eh, ¿qué sucede? Nosotros en el proceso, en el análisis justamente de estos casos, como dato bien voy a tener la fuerza, ¿no? Lo voy a tener bien como dato la fuerza, voy a tener como dato Si yo tengo como dato la fuerza, entonces ¿qué voy a calcular? Voy a calcular, ¿qué cosa voy a calcular? Voy a calcular aceleración, ¿sí? Pero si yo tengo como dato aceleración, si yo tengo como datos la aceleración, ¿sí? Pues lo que voy a calcular, ¿qué va a ser? Fuerzas, pues, ¿no? Fuerzas, ¿correcto? Sí, eso va a ser. Tengo que calcular esto. Entonces acá, ¿qué me están dando en el ejercicio? En el ejercicio me están dando esos datos, me están dando aceleración. Pero la partícula A pues, está desarrollando una trayectoria curvilínea, está desarrollando un movimiento curvilíneo. Por lo tanto, la aceleración, pues, la aceleración de A siempre va a estar orientada hacia dónde? Hacia el centro disculpen, hacia adentro de la trayectoria curvilínea, ¿correcto? Hacia adentro. No necesariamente hacia el centro de curvatura, pero hacia adentro de la curva. Por lo tanto, ¿no? Esta pues si yo descompongo en X y Y tendrá pues, una componente en X y otra componente en Y, ¿no? ¿Sí? Es lo que va a suceder. Esta tendrá pues, una componente en X y en Y. A sub Y estoy indicándoles que es Y dos puntos, pues, ¿no? Y dos puntos. Es justamente lo que están acá. Esto es Y dos puntos, pues, ¿no? Esto es Y dos puntos. Entonces A sub X es X dos puntos. ¿Sí? Entonces tengo que calcular, pues, esto, ¿no? Tengo que calcular. Entonces esto no es cero, pues. No es cero. Cero es más bien vuestra nota, eso sí, ¿no? Eso sí es cero. Entonces, la masa, ¿no? Correcto. Entonces tengo que determinar eso, porque yo lo puedo calcular, pues, ¿no? Yo puedo calcular esa aceleración. Sí voy a poder calcular esa aceleración. Esta componente. Entonces procedemos a hacer los cálculos, ¿no? Pero recordemos. Entonces, para determinar y dos puntos, o disculpen, X dos puntos, tengo que calcular primeramente X punto, pues, ¿no? X punto, incluso necesito la posición primeramente, ¿no? Porque para llegar hasta la aceleración tengo que pasar sucesivamente, primero posición, velocidad y después aceleración. Primeramente no es la posición porque esta coordenada, para el punto A es X, Y, ¿no? Ya sabemos cómo hallar esto, ¿no? Para la velocidad va a ser pues X punto, Y punto, ¿no? Y para la aceleración, X dos puntos, Y dos puntos. ¿Sí? Correcto. Entonces, primero para posición. Posición puede tener fácilmente. Ya tengo este valor que es de Y, que es 100
Si han expresado en este caso en metros, sería 0.1 metro. Entonces, fácil, ya tengo las coordenadas acá. ¿Listo? ¿Cómo hay las coordenadas acá? Pues obviamente necesito, pues, hallar la ecuación pues, de la circunferencia. Y la ecuación de la circunferencia es, en este caso, es x al cuadrado, ¿no? Más y al cuadrado, igual a 0.3 metros al cuadrado. Estoy transformando el radio en metro. Entonces ya tengo pues acá las coordenadas. Ya tengo acá las coordenadas. Ya tengo acá la posición, ¿no? Entonces acá la posición de A, ¿no? Va a ser igual a, en caso, va a ser 0.283, ¿no? Coma 0.1. Ojo, tomando como referencia, aquí no habíamos especificado, ¿no? ¿Dónde está mi referencia? Pues, ¿no? ¿Dónde está mi referencia? ¿Desde dónde estoy tomando esto? Pues mi referencia está acá. Pues. Aquí está, ¿no? Aquí está justamente mi referencia. O sea, justamente mi sistema de referencia me refiero, ¿no? X y Y, ¿no? X, Y. Entonces ya tomo las coordenadas. Listo, ya tengo la posición. Entonces, ¿qué tengo? Ya tengo la ecuación de la trayectoria. Simplemente para hallar X punto y Y punto tengo que derivar esta, ¿no? Entonces, derivando, ¿qué obtengo? Derivando esa expresión que voy a obtener. Entonces derivando, ¿sí? Es que obtengo. Derivando obtengo pues 2x punto y punto, ¿qué estoy haciendo? 2x por x más 2y punto por y igual a 0, pues, ¿no? Pues acá simplificamos el 2, ¿no? Entonces tenemos acá, de aquí tenemos que hallar que tengo x y sí tengo acá, ya lo he determinado, este es x y este es y, ¿no? Ya lo tengo. Entonces lo que me tengo que determinar es x punto. Tengo y punto, pues, ¿no? Está acá, y punto es este. Este es y punto. Sí, entonces acá x punto, entonces, ¿por qué estoy utilizando x punto? Porque para hallar x dos puntos justamente voy a necesitar este valor. No todo está enlazado, ¿no? Entonces de aquí al reemplazar, reemplazamos todos los valores, entonces yo tengo el valor de x punto, pues, ¿no? Entonces acá x punto va a ser igual. Entonces y punto, transformando también esto sería 0.6 metros, pues, ¿no? Por segundo. Metros por segundo, ¿no? Y este sería menos 0.2 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración, ¿no? Entonces aquí tenemos entonces que x punto va a ser igual a menos 0.6 por y, que ya lo tenemos, y está acá, es y 0.1, acá, ¿no? Punto 1 entre x, y aquí lo tenemos, x, pues, ¿no? Punto 283. Con lo cual me da que x punto es igual a menos, obviamente va a ser menos 0.212, ¿no? 212 milímetros, disculpen, metros por segundo. Por segundo. Por segundo. Listo. Entonces, a ver, como la velocidad siempre es tangente a su trayectoria. Ahí está la velocidad, ¿no? Esta es la velocidad, sus componentes. A ver, una obviamente tiene que ir pues, hacia la izquierda y el otro tiene que ir hacia arriba. ¿Es correcto? Porque me dan este dato positivo y hacia arriba, ¿es correcto? Y tiene que ir x punto a la izquierda, ¿es correcto? Perfecto, entonces reemplazamos, justamente cambiamos acá esto, ¿no? Simplemente no, este era y punto y este es x punto, ¿no? Simplemente para que se den cuenta, ¿no? Que esos son los componentes de la velocidad, ¿sí? Muy bien. Entonces, borramos esto, porque no se trata de hallar las velocidades, ¿no? No se trata de hallar la aceleración. Entonces aquí ya tengo x punto y y punto, ¿no? X punto menos 0.212 y y punto 0.6, ¿no? Metros por segundo, ¿no? Obviamente. Ahora, finalmente, la aceleración. Como hay la aceleración, vuelvo a derivar pues, esta expresión, ¿no? Vuelvo a derivar la expresión, en este caso, esta expresión, ¿no? Vuelvo a derivar esta expresión. La vamos a llamar 1, ¿sí?
a esa expresión, ¿no? Entonces, derivando 1, derivando esa ecuación, pues, ¿no? Entonces, tenemos, si derivo esto, voy a tener x punto al cuadrado, ¿no? Por x más x punto al cuadrado. Disculpa, está haciendo acá. X punto al cuadrado. Está mal, este no es así. Estoy derivado inadecuadamente. Caramba. Bueno, estamos derivando, ¿no? La ecuación 1. Lo que tenemos, si derivo sería x dos puntos, pues, ¿no? X dos puntos, x más x punto al cuadrado, más y, dos puntos y por y, más y punto al cuadrado, ¿no? Es igual a 0. Entonces, de esta expresión hallo justamente x dos puntos, ¿no? Entonces aquí x dos puntos va a ser igual a 4, ¿no? Tengo x, tengo x punto, y punto, ¿no? Todo lo necesario. Entonces puedo hallar x dos puntos. X dos puntos va a ser igual aquí, va a ser igual a, en este caso, punto 2 por y, que es punto 1, menos y punto al cuadrado, ¿no? Y punto al cuadrado, que es punto 6 al cuadrado. Entre x, que es punto 283. Acá x dos puntos tiene que estarme pues, ¿no? Acá va a ser ahora menos 1.36, ¿no? Menos 1.36 metros por metros por segundo al cuadrado. Correcto. Ya tengo eso. ¿Es correcto? A ver, vamos a ver aquí, según la gráfica, me dice que la aceleración en y está yendo hacia abajo. Perfecto. 0.2 metros por segundo. Y la aceleración en x a la izquierda, negativo. Tiene razón, porque la aceleración tiene que ir hacia adentro, no hacia adentro de la curva, es correcto. ¿Sí? Es correcto. Entonces acá la resultante, pues obviamente, estaría más o menos por ahí, ¿no? Entonces sería la aceleración total, pues, obviamente. Y esto de aquí, este sería x dos puntos, y este de aquí, y dos puntos, ¿no? Y dos puntos. Muy bien. Es correcto. 1.36, ¿no? Muy bien, determiné todos estos parámetros para la aceleración. Ahora sí aplico mis ecuaciones de movimiento, pues, ¿no? De movimiento. Muy bien, entonces, ¿cómo se ejerce la fuerza acá, no? Vamos a ver, ¿cómo se ejerce la fuerza aquí? ¿Cómo está ejerciendo la fuerza acá? Acá no, ¿por qué le borro? Entonces estamos viendo que, observen, que la aceleración total es esta, porque sus componentes son obviamente esto. Lo que vamos a hacer es justamente plantear esta sumatoria de fuerza a lo largo de esos ejes, ¿no? Con estas aceleraciones. Entonces, observen, la aceleración total, esta es la de color verde, la que ustedes están viendo, de color verde aquí, ¿no? Entonces, si esta es la dirección de la aceleración ya calculada, conocida, ¿sí? Determinada su dirección, entonces, ¿qué va a suceder? La fuerza que está ejerciendo el collar, o disculpen, la ranura, esta ranura de la guía circular, ¿cómo tiene que ir? Pues esa fuerza también tiene que ir en esa misma dirección, pues, ¿no? Tiene que ir en esa misma dirección. Ya entonces esa fuerza también va en esta dirección. A ver, más o menos, vamos a... No estoy dibujando escala al ojo, simplemente estoy indicando la dirección de la fuerza. Este es entonces la fuerza que está ejerciendo. La fuerza que está ejerciendo la ranura sobre este pin. Y este pin o este pasador, ¿no? Que está montado sobre el collar, obviamente pues transmite esa fuerza al collar, ¿no? ¿Es correcto, no? ¿Me entiendes? Porque yo tengo acá, pues, ¿no? Algo un poquito, lo voy a hacer un zoom acá, ¿no? Esto es como decir que tendría, pues, esto, ¿no? Estoy haciendo un zoom nada más. Entonces acá está, pues, acá está este collar, este pin, ¿no? Este pincito. Estaría acá.
Ahí está yo, ¿no? Bueno, van a disculpar, soy mal dibujante. No he llevado dibujo artístico, van a disculpar. He llevado dibujo mecánico, pero no he llevado dibujo artístico, van a disculpar, muchachos. Muy bien, entonces esa sería la guía, ¿no? La guía. Entonces, ¿dónde estaría ejerciendo esa fuerza? Bueno, yo podría decir, ¿no? Podría suponer, a ver, aquí. Que sería, esta sería la fuerza, porque hay dos contactos. Pues este pin tiene doble contacto, ¿no? Sí, por un lado, que está de acá, que puede ser esta, y por el otro sería esta, pues, ¿no? A ver, muchachos. Por favor, exprésense, jóvenes, ¿por qué se quedan callados? Creo que están tomando desayuno y yo nomás me están haciendo hablar a mí solo, muchachos. ¿Están ahí? No están ahí, jóvenes. O si no, para la siguiente clase los dejo, ¿no? Hago un video y los dejo colgar en la plataforma y ustedes lo miran, ¿no? Sí, estamos, ingeniero. Buenos días. Ahora, pues me parece que no están, pues que están tomando desayuno, ¿no? Se supone que esta clase es interactiva, ¿no? Entonces, ahí como está en el Zoom justamente de esta parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la dirección correcta? A ver, ¿esta que está de color rojo, F, o la de color verde, F? ¿Cuál sería? Es correcto lo que hemos determinado con los cálculos. Estoy diciendo que la fuerza y la aceleración tienen que tener la misma dirección, ¿no? Pero no sé, quizás se haya me equivocado en mis cálculos. A ver, por la lógica, ustedes por la lógica. Porque yo quiero que ustedes apliquen por la lógica. Al final, un trabajo, pues no vamos a tener todas las herramientas a la disposición, ¿no? Tenemos que ser juiciosos, pues, ¿no? Tenemos que analizar y determinar adecuadamente algunas cosas en el instante. ¿Sí? Esa es la forma como ustedes van a despertar esto, ¿no? Tienen el criterio, despertando vuestro criterio, ¿no? Díganme ustedes, ¿está correcto, no? A ver, ¿es la de color verde la fuerza de reacción o la fuerza que ejerce la guía ranura sobre este pasador que está aquí justamente, este pasador o pico? ¿Es correcto, no? ¿La de color verde o la de color rojo? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Rojo. Rojo. La roja. La roja dice. Tiene que ser la roja, pues, ¿no? Como esto sube, muchachos, este collar está subiendo, este collar, obviamente este collar está ligado a esta barra, pues, si esto sube, obviamente el pasador va a tener contacto constantemente pues, con este borde de la ranura, no con este, pues, ¿no? No con esta parte inferior de la ranura. Ah, entonces está correcto. Acá hay una fuerza de reacción, ¿no? Es la fuerza de reacción, ¿de quién? De la superficie, ¿no? De esta parte, de este borde, del borde justamente de esta guía ranurada, ¿no? Sobre el collar, o en este caso sobre el pasador, ¿no? Sobre este pico. Ah, entonces correcto, ¿no? Pues ahí estamos afirmando también que la aceleración y la fuerza tienen la misma dirección. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, simplemente ahora planteo, pues, ya yo, pues esos componentes. Ah, entonces, ¿qué digo? Aquí, ¿qué se va a presentar acá? ¿Ven? Esta fuerza, F, tiene pues, dos componentes, ¿no? Tiene dos componentes. Tiene una componente en X. Voy a dibujarlo del mismo color. Es naranjita, creo. Entonces, este sería la componente en X, ¿no? Este sería F de X, de la fuerza F, y la otra sería, lo que ejerce acá, ¿no? Este sería F de ¿sí? Entonces, esas son las dos componentes, ¿no? De la fuerza F. Ahora, ¿qué más acá? ¿Qué fuerza más puedo considerar acá? Me están diciendo que este collar o esta deslizadera, ¿no? Este collar A, tiene una masa de 0.4 kilogramos. Ah, entonces acá también tenemos que considerar pues, el peso, ¿no? El peso, entonces acá. Bueno, lo voy a dejar de forma exagerada para diferenciar de los otros, ¿no? Obviamente la magnitud 0.4 kilogramos, no es ni medio kilogramo, ¿no? Pues es el peso justamente del collar, ¿no? El peso del collar A. ¿Sí? Listo. El peso del collar A. Muy bien. Entonces aquí yo puedo plantear mi diagrama cinético y mi diagrama justamente de cuerpo libre. Entonces el diagrama de cuerpo libre está representado por todas estas fuerzas, ¿no? Las dos componentes, la fuerza F, la fuerza que ejerce la guía sobre el collar, ¿no? Y el peso, ¿no? El peso. Y el diagrama cinético estaría dado por, aunque voy a borrar esto, es la ecuación que utiliza de la trayectoria, ¿no? Y entonces, y el diagrama cinético está formado por las componentes, pues, ¿no? Por las componentes X dos puntos y Y dos puntos de la aceleración, ¿no? Pero para que esto sea igual, acá multiplico por la masa, aquí multiplico por la masa y aquí multiplico por la masa. Y tengo estas ecuaciones equivalentes, ¿no? Muy bien. Entonces escribo lo siguiente, o planteo las ecuaciones, ¿no? Sí, planteo las ecuaciones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces digo, a ver, cito. Acá digo que, primeramente, sumatoria de fuerza en X. Acá me falta la condición. ¿Qué me falta la condición acá? Entonces la condición es aquí. La condición es esta. ¿Qué me da la condición? La aceleración. Yo he calculado, he hecho mis cálculos extraordinarios y he determinado que X dos puntos va a la izquierda. Ah, entonces ya conozco definitivamente esa dirección. Entonces, las fuerzas que van hacia la izquierda son fuerzas positivas, ¿no? ¿Correcto? Y para plantear mis otras ecuaciones, o para designar qué fuerzas son positivas o negativas con esta ecuación, entonces veo, ¿no? Hacia dónde se orienta Y dos puntos, y Y dos puntos se orienta hacia abajo. Ah, aquí también entonces digo, ¿no? Que las fuerzas que van hacia abajo, entonces son fuerzas para mí, son fuerzas positivas, ¿no? Positivas.
Correcto. Muy bien, entonces ahora sí planteo mis ecuaciones. Muy bien, entonces aquí tengo. Entonces acá, ¿qué fuerza va en la dirección del eje? En este caso, en la dirección de la condición. Va Fx y otra, ninguna más. Va simplemente esta componente de la fuerza, ¿no? X. Positiva. Excelente. Igual, ¿a quién? A la masa de la deslizadera, que es 0.4, por X dos puntos. Acá no me voy a olvidar copiar acá con X dos puntos. Acá me voy a olvidar, vamos a completar acá el cuadrito, bueno, los valores. Aquí entonces, X dos puntos, ¿cuánto era, por favor? 1.36, no menos 1.36, y Y dos puntos, acá lo tengo, menos 0.2, listo, metros por segundo. Entonces, primero era posición, velocidad, y ¿no? Entonces, voy a determinar todos esos parámetros, ¿no? Ahora, entonces acá simplemente 0.4 por X dos puntos, 1.36. Pero me estaban preguntando, pero ingeniero, eso es negativo, ¿por qué no puedes poner menos 1.36? No, pues, si aquí estoy poniendo la condición, y aquí en mi gráfico estoy definiendo adecuadamente la dirección, ya no, pues si pongo menos quiere decir que estaría en dirección opuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces acá F sub X, entonces acá me da 0.4 por 1.36, me va a dar un valor de 0.544 newtons, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va esta fuerza? Esta componente va hacia la izquierda, ¿no? Y aquí están viendo la fuerza, ¿no? Acá están viendo en el gráfico, ¿no? Es por eso que a mí me interesa que ustedes grafiquen estos vectores, ¿no? Grafiquen estos vectores y conocen pues, hacia dónde se orientan, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ahora aquí ya tenemos la respuesta. Ahora, en esta ecuación de movimiento, las fuerzas en la acción del eje Y, ¿cuáles son, muchachos? En la acción del eje Y está la componente, ¿no? La componente de la fuerza F, que se ejerce, es la fuerza total que se ejerce sobre este pi, ¿no? Y esa fuerza transmite al collar. Esa fuerza F sub Y y el peso. Y ambos, observen, están en dirección de la condición. Entonces, que F sub Y y el peso son valores, o tienen valores positivos, ¿no? Entonces, acá F sub Y positivo, más el peso. Pues el peso es acá 0.4 por 9.80. Igual a quién? Igual a la masa, 0.4 por 0.2, ¿no? Que es Y dos puntos. Y dos puntos. Entonces, acá F sub Y entonces va a ser igual a, pero va a ser, ¿no? F sub Y, lo que no está. Entonces, F sub Y va a ser igual a 0.4 por 9.81, no, al revés, 0.4 por 0.2 menos 0.4 por 9.81, ¿no? Entonces, me da un valor de menos 3.800, a ver, está bien, 0.2, esa me da un valor negativo, ¿no? Me da un valor de menos 3.844 minutos, ¿no? Entonces, a ver, es correcto, a ver. F sub X, F, Y. Ya, entonces nos sale aquí un valor negativo, F sub Y sale negativo. Entonces, la dirección de FY, entonces, la componente de F, la componente en el eje Y de F sale negativo, menos 3.844. Entonces, ¿qué quiere decir esto? FY no está orientado entonces hacia abajo, sino está orientado hacia arriba. A ver, si esto estaría orientado hacia arriba, a ver qué va a suceder. A ver. Ingeniero, Sí, te escucho, adelante. ¿no se debería trabajar con la normal del peso? ¿La normal? Ajá, No, no. simplemente No, con el peso. acá no estamos utilizando todavía el sistema de referencia, ¿no? El peso, obviamente, el peso siempre va a ir orientado, en este caso, hacia abajo, pues, ¿no? Siempre en el eje, en este caso trabajamos en el plano, el peso siempre está orientado hacia abajo, o sea, en la dirección del eje Y tiene que estar orientado. Ok. Sí. Caramba, creo que ha habido un... Disculpa, ingeniero, tengo una consulta. Parece ¿Por que qué no habría ahí una reacción normal? A ver. No, esta es justamente, esta F es la reacción normal. Esta justamente es la fuerza que se ejerce acá. Es la fuerza acá. Entonces esta va a ser tangente, pues siempre acá hay una recta tangente. ¿Ah?
o sea, la tangente a esta trayectoria, en la cual justamente esta fuerza F, esta es la fuerza en realidad, esta fuerza ejercida por la guía sobre este collar o sobre este pasador, esa es la reacción normal. Esta es la reacción normal que estamos calculando, esto. ¿Sí? Esta es la reacción normal. ¿Sí? Me parece, acá vi que hay un error, acá hay un error aquí. Creo que calcula mal este valor. No puede ser. Ujú. Ujú. A ver, me parece que calcula mal este valor. Porque este no puede ser, pues tendría que ser negativo. Este es en esta dirección opuesta. Entonces, tendría entonces esta configuración, pues, ¿no? Esto. No podría ser, pues la fuerza no tendría sentido. La fuerza de esa reacción tiene que ir siempre en esta dirección. Ujú. A ver. Ujú. Muchachos, a ver, nos quedamos aquí, lo vamos a analizar de mejor forma. No, de repente, por favor, revisen, ahí puede equivocarme en hallar este valor, pero no, pues está bien la dirección de la aceleración. Estaría bien, está bien, tiene que ir en esa dirección, pues si iría hacia la derecha, la aceleración estaría en dirección o fuera de la trayectoria, ¿no? O sea, fuera de la trayectoria, estaría mal. Por favor, jóvenes, aquí lo vamos a analizar, ¿no? Tenemos que dar explicación a esto, ¿no? Por favor, nos quedamos aquí, muchachos, ¿sí? Tenemos reunión los docentes a las 9 de la mañana, por favor. Entonces, muchachos, para el siguiente, por favor, ¿ya? Unos 10 minutos será en la siguiente clase que vamos a demorar para explicar esto, ¿sí? Porque acá hay algo, depende de un pequeño criterio que no lo vamos a analizar. Bien, jóvenes, entonces, queda pendiente, por favor, ¿ah? Ingeniero. Sí, sí.